tourists come and stare at us. Blow bubbles at their gum, take photographs of fun, have fun. They'll name a city after us. Bienvenidos a Señales del Mundo, el primer programa. Mi nombre es Magali Durán y voy a agradecer a la producción general de la licenciada Adriana Alicia Rodríguez. Esto es una producción de Editorial Almaluz. Pero vamos a presentar a los especialistas y protagonistas de este programa. A mi lado el doctor Pablo Korblum, especialista en economía y geopolítica, y también al doctor Alberto Huschenreuter, especialista en geopolítica. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, empezando este nuevo programa, vamos a arrojar sobre la mesa el tema, interpretando cambios y tendencias globales. Le damos la palabra al doctor Alberto Huschenreuter. Bueno, muy bien. Es una pregunta amplia la que haces, Magalí, pero el mundo de hoy nos ofrece muchos datos, desordenados algunos, y creo yo que quienes tenemos el deber de tratar de interpretar estos datos y ordenarlos, bueno, intentar hacer un ordenamiento en base a lo que nos ofrece el mundo. Yo diría que, como para responder en principio a tu pregunta, yo diría que la característica principal del mundo de hoy es que todos los niveles de la política internacional están en crisis. O sea, no vas a encontrar ningún nivel de la política internacional donde haya un cierto orden y mucho menos donde exista alguna perspectiva o curso optimista. Doy algunos casos cuando digo que todos los niveles de la política internacional están en crisis, o política interestatal quizá, para hablar más apropiadamente, porque los sujetos de la política en el mundial siguen siendo los estados, si bien han aparecido hace ya mucho tiempo otros temas, otras cuestiones. Los actores, los estados, siguen siendo los predominantes sujetos de la política interestatal. Cuando digo que todos los niveles de la política interestatal están en crisis, significa que el nivel primario, o sea, el de los estados, está en crisis porque, con un agregado que es muy preocupante, están en crisis los actores preeminentes del orden interestatal. Las relaciones entre ellos están en crisis. Hay crisis entre Estados Unidos y Rusia, hay crisis entre China y Estados Unidos, hay crisis incluso dentro del propio atlantismo entre países de la Unión Europea, países de escala como Alemania y Estados Unidos, el pacificador o el miembro más importante de Occidente. Hay crisis en el nivel de intraestatal, o sea, hacia adentro de los estados, consideremos por ejemplo Siria, 400.000 muertos, una guerra civil que ha diezmado el poder nacional de Siria y creado una situación de inestabilidad regional y una externalidad que llega incluso a Europa. Hay crisis en el nivel de los gastos militares. Yo más que crisis diría que hay una regularidad aquí, porque los estados siempre, considerando que se basan en la autoayuda, invierten en el segmento de armas, equipos, pero no hay región del mundo donde hoy no esté gastando en armamentos. Y el gasto militar hoy en el mundo es superior al de 2017 y superior al de los años anteriores, de manera que tenemos aquí un dato preocupante, pero más que una crisis, es una regularidad. La geopolítica, esto es la relación entre interés político y espacio geográfico, con fines generalmente apuntados hacia incrementar el poder nacional, un concepto que me gusta decirlo porque en Argentina ha desaparecido inexplicablemente del vocablo, incluso de los especialistas. La geopolítica nunca se fue, me gusta decirlo así porque hay autores autorizados, autores algunos, que hablan del retorno de la geopolítica a partir de hechos como el de Ucrania, Siria, etc. Y yo considero que la geopolítica nunca se fue desde que terminó la Guerra Fría. Ocurre que se asocia mucho la geopolítica con la Guerra Fría, con un pasado de nacionalismo, militarismo, imperialismo. Y la geopolítica adopta distintas formas. Una de ellas fue la globalización de los años 90, que fue geopolítica por otros medios. Y finalmente diría que están en crisis también dos segmentos de la política interestatal que deberían preocupar mucho.
Uno es el segmento del que depende la propia supervivencia, las armas de exterminio masivo, puesto que hay una crisis como consecuencia de que los poderes siguen armándose, los principales, a un nivel de mayor calidad, pero no están interesados en marchar hacia un mundo con menos armas nucleares, no digamos ya la desnuclearización. Y finalmente el multilateralismo está por el piso, de modo que tenemos por lo menos media docena de niveles de la política internacional donde tenemos en algunos casos serias crisis, en algunos casos ad portas de posibles querellas militares, y el dato central es que aquellos actores que deberían pensar en algún tipo de configuración próxima de orden interestatal están enemistados entre ellos. Muchas gracias, Pablo. Ahora le damos la palabra a Pablo. Sí, gracias. Excelente análisis macro que hace Alberto. Yo por ahí lo voy a cambiar de perspectiva, una perspectiva que es más que nada complementaria a lo que dice Alberto en términos de geopolítica, que tiene que ver un poco con la economía global y bajándolo más a la economía global, la economía después de la gente. Lo que tenemos es un capitalismo democrático que no ha dado los resultados que se han esperado de él. Digo, hay inequidades económicas o socioeconómicas crecientes en todas partes del mundo, desde los países más desarrollados a los menos. Esto tiene que ver con que varias cuestiones, pero con que la economía financiera, por un lado, ha destronado la economía real en términos de lo que es la producción. Digamos, en vez de estar produciendo más bienes y servicios, estamos jugando más a la bicicleta financiera, y vemos la gran crisis del año 2008 en adelante que todavía algunos países, sobre todo Europa, la están padeciendo. Vemos cómo hay un montón de países del mundo en el cual los niveles de desarrollo son todavía muy bajos. La pobreza es enorme, y países del mundo que solían ser desarrollados se encuentran con estados constreñidos que no dan respuesta a las demandas de la gente, que en realidad son demandas crecientes lógicas del siglo XXI. Digamos, la gente quiere vivir mejor, no quiere vivir peor. Y los mercados, y a veces las élites políticas y económicas en conjunto, concentran el poder y la riqueza y no derraman, digamos, las capacidades que tienen para generar políticas distributivas alrededor del mundo. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo observamos más a nivel micro, pero que también impacta en un estatal? Migraciones, carencia de bienes y servicios en varios países, dificultades en mantener la macroeconomía estable para los países. Vemos países en quiebra, con deudas públicas crecientes y demás. Entonces, para cerrar el tema y no andar mucho más, me parece que el gran déficit que tenemos en el siglo XXI de la geopolítica y la geoeconomía global es poder derramar un poco el crecimiento económico, la acumulación de capital hacia los que más lo necesitan, que en el mundo todavía son bastantes. Bueno, muchas gracias. Y un dato te quiero decir para completar este panorama que presentamos aquí, que debería servir para hacernos ver el estado de inquietud que presenta el mundo, el panorama mundial. Hace 25 años, hace un cuarto de siglo, nosotros teníamos hipótesis de trabajo en relación al porvenir del sistema interestatal balanceadas, es decir, teníamos por lo menos 10 hipótesis de trabajo, donde la mitad eran optimistas. Había tesis relativas con la marcha del mundo hacia bloques geocomerciales, vos recordás, Pablo, seguramente. Nadie no podía dar una exposición, una conferencia, sin decir que el mundo marchaba hacia bloques geocomerciales. Esa parecía ser el gran curso, el rumbo del mundo. 25 años después vemos que este no fue el curso del mundo. Pero lo que quiero decir es que las hipótesis o imágenes internacionales hace 25 años eran algunas optimistas. Cité la de los bloques comerciales, pero había esperanza en la posibilidad de que pesen en la política interestatal los grandes principios del derecho internacional público. Hasta había quienes hablaban de la aldea global. Hoy no se va a encontrar ninguna tesis o hipótesis de trabajo o imagen optimista. Las que existen son de carácter preocupante, como por ejemplo las relativas con posibles conflagraciones, ascenso del nacionalismo, fracaso del multilateralismo y hasta fracaso y repudio de ensayos como el de Europa de crear una supraestatalidad que finalmente no se dio. De manera que este es un dato que me parece interesante para evaluar el estado de ánimo internacional. Han desaparecido, porque no se puede trabajar con el estado del mundo como está hoy,
las hipótesis o imágenes de carácter optimista y predominan aquellas hipótesis, yo diría, inquietantes. Bueno, ahora vamos a otro momento de señales del mundo. Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Almaluz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares. Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Almaluz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar. Continuamos con señales del mundo y nos hacen preguntas a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los desequilibrios del mundo? ¿Qué tiene para decir Pablo Corvin? Mira, Magalí, desde una visión económica lo que tenemos acá es, por un lado, digamos, estos nacionalismos, como mencionaba anteriormente Alberto, tenemos el fin de la lógica de centro-izquierda, centro-derecha post-Segunda Guerra Mundial, donde las democracias capitalistas triunfaron, si se quiere, lo que se ve hasta, digamos la transición que se ha visto hasta hoy en día, y la centro-izquierda y la centro-derecha jugando un papel en términos de, bueno, algunos con un Estado más activo, otros cobrando un poco más de impuestos, en fin, nada saliéndose de lo común. Lo que estamos viendo, que es una cuestión política, pero también trasciende a lo económico, es los extremos, si se quiere. Los populismos, tanto de izquierda como de derecha, los fascismos, los neoliberalismos salvajes o las búsquedas de socialismos extremos. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y estos escenarios, digamos, lejos de lo que puede ser un escenario de, digamos, cooperación internacional, ciernen más escenarios de proteccionismo o de lógica de combate, si se quiere, o de pelea entre estados a nivel interestatal y, por supuesto, también conjugado los actores intraestatales. Y si lo vemos a nivel interestatal, me parece que sí, los desequilibrios se ven claramente en el siglo XXI, que es el siglo asiático. Y es el siglo asiático porque, digamos, fueron los que, más allá de la atracción china hacia la economía global, que viene de los últimos 30 años de 2 dígitos, han entendido este proceso capitalista de acumulación de la mejor manera. ¿Y cuál es la mejor manera? Siendo más eficiente y buscando los nichos de mercado de los cuales son más eficaces. Entonces se han creado polos tecnológicos, se han creado concatenamientos productivos, cadenas de valor, que hacen que la acumulación de capital sea muy rápida, mostrando bajos costos, si se quiere, laborales, flexibilidad en términos de legislación medioambiental y demás. Por lo tanto, la lógica capitalista ha sido muy poderosa en ese ámbito y ha permitido que Asia ha crecido más del 5 o 7% en este siglo. Y después vemos el resto, ¿no? En menor medida África y América Latina, y Europa y Estados Unidos con sus respectivas creces con menos del 3%. Quiero terminar esta lógica de la crisis con el tema de lo que serían las terciarizaciones. Si vemos los lugares, digamos, o las regiones donde hay más crecimiento económico del mundo, vemos, vuelvo a repetir, Asia, donde se ha entendido la lógica de la acumulación, y después, si se quiere, América Latina y África, donde empresas han empezado a terciarizar, digamos, sus producciones, porque los costos son más bajos, por un lado, y por otro lado, donde hay más recursos naturales y estratégicos. Digo, entonces, lo que vemos acá es, donde yo tengo los costos más bajos y donde tengo los recursos naturales y estratégicos, es donde más se va a crecer. Porque hoy en día, en realidad, el capital financiero y el capital productivo es lábil, es movible, se mueve a nivel internacional. Por lo tanto, ¿con qué compito yo más? Bajos costos y recursos naturales estratégicos. Y ahí se ven los grandes equilibrios entre regiones que crecen más y regiones que crecen menos. ¿Y qué nos puedes decir sobre el suceso Brasil? El tema de Brasil tiene un poco que ver con todo esto. A ver, varias cosas. El crecimiento de Bolsonaro
tiene que ver, digamos, por varias cuestiones, a veces económicas, a veces no tan económicas. Por un lado tiene que ver con la cuestión de la corrupción, si se quiere, del anterior gobierno, que salta a la luz. Digamos, parte del electorado que lo ha votado, parte del electorado es un electorado liberal, digamos, que entiende que con una política más abierta de la economía va a estar mejor que con una política, si se quiere, más proteccionista de los derechos de los trabajadores o con un Estado más activo. Tiene que ver también con los grupos evangélicos, que son casi 50 millones en Brasil, representan una gran porcentaje de la población, que ha salido a la luz, digamos, como con una contrapropuesta, una respuesta a el crecimiento de, digamos, exuberante, se quiere, o demostrativo de las personas que están a favor del aborto, feministas, de izquierda y demás. Y esta sigilosa contrarrespuesta también es importante. Por otro lado, tenemos también los grupos militares y, digamos, y la demanda de seguridad de la población, que entiende que, más allá de alguna discursiva que puede parecer chocante, digamos, contra ciertos grupos minoritarios, la gente pide seguridad. Y a veces tenemos que entender que, digamos, en una elección uno no le puede gustar todo. Deja ciertas cosas de lado que no le gustan para elegir ciertas cuestiones que uno cree centrales. Y esto es lo que está también pasando en el mundo en general. Dejamos las grandes plataformas políticas y nos vamos hacia temas puntuales que nos interesan. Entonces, digamos, con estos temas conjugamos un escenario en el cual Bolsonaro ha tomado de estos diferentes grupos y ha hecho una gran elección. Bueno, ahora escuchamos a Alberto. Bueno, la pregunta primaria que hiciste fue en relación con los desequilibrios. Exacto. Un poco con Pablo anunciamos acá en la primera parte del programa, pero bueno, profundizando un poco más, yo diría que el principal desequilibrio es que no existe un orden interestatal, no existe un modelo para armar siquiera próximamente, y es tan preocupante la situación que algunos especialistas, tanto en Oriente como en Occidente, sostienen que la proximidad del año 2019, cuando se cumplan 100 años del mal tratado de Versalles, podría ser una oportunidad para que los líderes, porque aquí tenemos otro problema también, la falta de elites o líderes a nivel interestatal, pero 2019 podría ser una oportunidad para que los países y sus líderes se reúnan en una gran conferencia que de alguna manera plante aquellas principales características de una futura configuración interestatal que hoy no tenemos. Pero el problema o la principal consecuencia del desequilibrio al no tener un orden interestatal es que no existen lo que a los especialistas denominan amortiguadores de conflicto. Entonces, cuando no existen amortiguadores de conflicto como consecuencia de una falta de orden internacional, tenemos grandes desórdenes hacia adentro de los estados. En África, por ejemplo, en Sudán, en Malí, en República Centroafricana y sobre todo en este desastre, en esta catástrofe nacional que es Siria. Esa es una de las consecuencias de la falta de consenso, de un orden acatado y pactado por las grandes potencias. Esto provoca un enorme desequilibrio, ¿no? Pero no hay perspectivas, eso es lo más preocupante. De modo que, para terminar esta reflexión que hace el oyente desde afuera, yo diría que la preocupación es qué tipo de orden interestatal vamos a tener. Ahora, ¿cómo llegamos a él? ¿Vamos a llegar a través de lo que nos dice la experiencia histórica? ¿Esto es una nueva prueba de fuerza? ¿O vamos a llegar, y ojalá así sea, a través de un acercamiento y aterrizaje suave a ese orden interestatal? Esta es la gran incógnita. Algunos autores como Henry Kissinger sostienen que el orden interestatal se va a dar bastante entrado al siglo XXI. Bueno, ¿qué pasará hasta entonces? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué nos podés decir del suceso Rusia? ¿Cuál suceso exactamente? Porque Rusia es como una caja, que es donde hay muchos sucesos. El suceso Putin, El suceso Putin. Bueno, Putin representa un liderazgo interesante en este siglo XXI. Al haber una carencia de líderes, es un liderazgo interesante, pero también es un liderazgo que nos proporciona algunas respuestas preocupantes porque es un liderazgo hacia adentro, es decir, un liderazgo donde se defiende la primacía de los intereses nacionales. Putin básicamente es un líder tradicional,
tiene más de los zares que del fenómeno soviético. Y ha recurrido a la historia de Rusia para justamente dotar a los rusos de más nacionalismo, de más entusiasmo en su país. En marzo pasado hubo elecciones en Rusia y Putin fue elegido presidente por un periodo de 6 años. Entonces yo sostuve que obviamente estaba cantado el triunfo de Putin en las elecciones presidenciales. Pero el triunfo de Putin no pasa por una elección presidencial en este momento. El triunfo de Putin va a darse finalmente si logra resultados en el sector económico de su país, que es una gran preocupación para Rusia y para el mundo, y si no corre la misma suerte que Mikhail Gorbachev, salvando las diferencias, en no preservar la profundidad estratégica de Rusia. Y amplío un poco más. Rusia es como peyorativamente lo dicen en Occidente, un país fósil, esto es, vive de sus materias primas, vende metales, gas, hidrocarburos, pero no ha modernizado su economía y de seguir así va a tener un colapso tarde o temprano, puesto que está obligado a ser un vendedor de materias primas y esto lo lateraliza en el orden interestatal. Por más grande que se vea el país, allí hay una gran debilidad. De modo que el gran desafío de Putin y de los próximos presidentes, más allá de Putin, es modernizar a Rusia, hacer un país más moderno que pueda competir en otros sectores, particularmente tecnológicos, que no pasen solamente por los bienes que da la tierra, sino que sean activos fundamentalmente tecnológicos. Y aquí va a necesitar la ayuda fundamentalmente de 2 actores que están cerca de su país. Uno es Japón y el otro es Alemania. De manera que estos son datos que de alguna manera nos anuncian la proximidad de un posible nuevo orden. Déjame comentar algo sobre lo que dijo Alberto y me parece que tiene que ver un poco lo que hablamos de Brasil y la victoria de Putin. Me parece que acá lo que también tenemos que agregar como tema de análisis que involucra a las élites como un todo no son las élites políticas y económicas, sino las que conjugan, las que trabajan con ellas, que son los medios de comunicación y la justicia. Brasil necesitaba, a pesar de que la corrupción es endémica y viene de hace siglos, los medios de comunicación y la justicia lo utilizaron contra un gobierno que, ellos creían que iba a ser desfavorable a los intereses, si se quiere, un gobierno por ahí progresista o de izquierda. Y lo han utilizado, Y los medios de comunicación han sido fundamentales para este caso y también lo son en Rusia. Entonces, me parece que dejar fuera del juego de análisis los medios de comunicación y el rol de la justicia es un tema que está mal y hay que siempre involucrarlos. Y por otro lado también, simplemente para terminar cortito, hablando de lo que dice Alberto, con toda la razón, lo que se está viendo en el mundo es que Rusia, más allá de su estrategia geopolítica, lo único que exporta, provee, lo que busca en el mundo es, señores, si me cortan el suministro de recursos naturales acá por una cuestión geopolítica o porque tengo algún problema con la OTAN o con Estados Unidos en particular, le voy a vender materias primas a otro lado. Voy a hacer un gasoducto, un oleoducto con China o buscar otra forma. No voy a variar mi valor agregado de la producción. Y creo que eso es fundamental. El otro punto es también la venta de armas, ¿no? Pero como decía Alberto, mantener el esquema, no un esquema moderno si se quiere, sino un esquema que viene del siglo XX, un esquema económico del siglo XX, pero con, tratando de avanzar la parte geopolítica. Pero me parece que si no van junto de la mano, como creo que está haciendo China, siempre buscando un poquito más en términos económicos, modernizar un poco más su economía, pasar de manufactura de primer orden a segundo orden, con más tecnología y economía más verde, Rusia se va a quedar por lo menos en un orden, inferior a lo que puede ser una competencia entre Estados Unidos y China. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y esto fue Señales del Mundo. Agradecemos a la producción general de la licenciada Adriana Alicia Rodríguez. Fue una producción de Editorial Almaluz. Hoy estuvimos hablando de las tendencias globales. Recordá que nos podés seguir en las redes sociales como Señales del Mundo. Mi nombre es Magalí Durán, estuvieron a mi lado el doctor Pablo Korblum y el doctor Alberto Huschenreuter y nos reencontramos en el próximo programa. El equipo de profesionales de Editorial Almaluz trabaja con la última tecnología, difusión y distribución directa de sus obras para hacerlas llegar al público velozmente. Editorial Almaluz no solo produce literatura, también edita libros de distintas disciplinas, revistas e historias familiares.
Para empresas, todo el servicio de comunicación rápida, clara y precisa. Almaluz provee un trato personalizado y profesional. Es un puente entre el autor y el lector. Comuníquese con nosotros y verá un nuevo panorama. Teléfono 4952-1982 o 7082. Celular 154060-4301. Email info-editorial@editorialalmaluz.com.ar o visite nuestra página web www.editorialalmaluz.com.ar.